Ahora es el momento de la arquitectura del Quattrocento. Bienvenido y bienvenida un día más a mi canal de Historia del Arte para Selectividad. Quattrocento es el nombre que le ponen los italianos al siglo XV, al 1400. El siglo XV en Italia es el arranque del Renacimiento. Renacimiento es una palabra inventada por Vasari en torno a 1550 y es el término con el que Vasari se refiere al nuevo lenguaje empleado en el siglo XV por los artistas, especialmente de Florencia, que van a intentar recuperar el mundo clásico. Esta recuperación del mundo clásico no es única del siglo XV. Ya a lo largo de la Edad Media se estaba empezando a recuperar lo clásico. Recordamos, por ejemplo, la filosofía escolástica que nacía cuando nacían las universidades y lo que hacía era recuperar la figura de Aristóteles. Ya en el siglo XIII y el siglo XIV, durante el Trecento italiano, habían surgido poetas como Petrarca, Dante, ¿no? que recuperaban a los clásicos y, por supuesto, los grandes avances hechos por Giotto que iban a dar lugar al Renacimiento de la pintura. Durante el siglo XV, Italia va a estar fragmentada en distintas ciudades-estados gobernadas por príncipes y tiranos. Una de las ciudades más importantes para el mundo del arte va a ser Florencia. Y es que tras la peste negra, que ocurrió, recordamos, a mitad del siglo XIV, Florencia vuelve a florecer y vuelve a convertirse en una ciudad súper importante, especialmente gracias a la industria textil y a la banca. Sus gobernantes son súper poderosos y quieren hacer de Florencia una super ciudad al estilo clásico. Los grandes gobernantes de Florencia van a ser la familia Medici. Cosme de Medici, Lorenzo el Magnífico, grandes amantes del arte que además se rodean de humanistas, personas que quieren recuperar la filosofía y la cultura clásica. En 1492 los Medici serán expulsados de la ciudad y la ciudad será tomada por un tirano llamado Savonarola. Este tirano, que era muy así como un monje muy oscuro, va a crear una dictadura que acabará también con el esplendor cultural de la ciudad. A mediados del siglo XV, en el resto de Italia, muchas ciudades también alcanzarán muchísimo poder y fama. Es el caso de ciudades gobernadas por los famosos condottieri. Los condottieri eran jefes mercenarios de la antigua guerra de la Lombardía, que eran auténticos tiranos, autoritarios, auténticos príncipes en su estado. Por ejemplo, tenemos en Rímini al condottieri Malatesta. Otra ciudad importante será Urbino, donde trabajará sobre todo Piero della Francesca al mando del duque de Montefeltro. En Padua, por ejemplo, el condottiero Gattamelata, que va a ser representado por Donatello, ya hablaremos de ello, también es muy famoso. Y por supuesto a finales del siglo los Sforza en Milán, que acogerán artistas de la talla de Leonardo da Vinci. Vamos a comenzar hablando de la arquitectura del Quattrocento. El Renacimiento es la recuperación de los modelos clásicos. Más que en el conjunto de ruinas que se van a encontrar en los yacimientos arqueológicos romanos y griegos, los arquitectos renacentistas van a usar muchísimo los tratados antiguos escritos sobre arquitectura, sobre todo del gran tratadista de arquitectura Vitruvio. La idea es la recuperación del ideal de belleza arquitectónica de la antigüedad. Proporciones matemáticas, armonía visual, simetría, equilibrio. Lo curioso es que no se trata de una simple copia, sino que es más bien una reinterpretación con los modelos clásicos. Es decir, se cogen los elementos constructivos de la antigüedad, columna, arco de medio punto, pilastras, el muro que vuelve a funcionar como soporte, los órdenes clásicos, los frontones, y esos elementos constructivos se van a utilizar para las necesidades arquitectónicas del momento. Es decir, es una arquitectura con un vocabulario clásico, pero con una gramática nueva. Los edificios están concebidos a escala humana. Aquí es donde se refleja el antropocentrismo propio del humanismo y del Renacimiento. Lo dicho antes, se recupera el muro con función sustentante. Los edificios pierden esa verticalidad gótica y ganan en horizontalidad, en proporción. No se va a usar nada el arco apuntado ni la bóveda de crucería. Hay una concepción espacial del edificio para acentuar la perspectiva lineal. Los dos arquitectos más importantes del momento son Brunelleschi en la primera mitad del siglo XV y Alberti en la segunda mitad. Voy a empezar hablando de Brunelleschi. Está como a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es heredero de las grandes construcciones medievales. Además de ser arquitecto, era ingeniero, orfebre, escultor, constructor de máquinas, relojero. Le gustaban los chismes, los artilugios. Es él el que introduce la perspectiva lineal en los edificios. Brunelleschi va a ser el punto de partida del Renacimiento y la arquitectura. El punto de partida está en la construcción de la cúpula de Santa María del Fiore. Y es que resulta que esta era una iglesia muy grande, una iglesia gótica, que se había quedado sin concluir. Nadie había sido capaz de hacer la gran cúpula para cubrir el crucero. El crucero estaba abierto. En 1402 se convoca un concurso para que la gente presente sus proyectos a ver quién es capaz de hacer esa cúpula. Va a convencer al jurado Brunelleschi porque plantea una solución que es una cúpula autoportante, es decir, sin cimbras. Una cosa que era súper novedosa. La cúpula, fijaros que es una cúpula gigante que cubre 42 metros de diámetro. Vamos a ver lo que hace Brunelleschi es añadirle un tambor octogonal para darle más altura. Esto va a ser ahora una cosa típica de la época, lo van a hacer mucho.
Aunque conoce muy bien la cúpula del Panteón, es un nuevo tipo de cúpula. Él diseña una cúpula doble. Vamos a ver que en el interior, aquí lo veis, hay un entramado de nervios verticales y horizontales que aligeran el peso de la bóveda. El resto estará cubierto de estuco. Vemos por dentro que lo que tenemos es un fresco de Vasari aquí pintado. Luego tiene una cúpula exterior con 8 nervios, ligeramente apuntada, y con una serie de plementos con ladrillo en espina de pez. Entre las dos cúpulas lo que hay es una cámara de aire para aligerar el peso y hacer que sea mucho más liviana. Fue consagrada en 1436 y Vasari dijo de ella que parecía una nueva colina que había nacido entre las casas de Florencia. Y la verdad es que sí, es una preciosidad. La cúpula de Santa María de las Flores lo va a convertir en un arquitecto prestigioso y muy famoso. Eleva la arquitectura a la categoría de un trabajo intelectual, no solo un trabajo artesano ni un trabajo de albañilería, sino un trabajo intelectual. Otra obra súper interesante de Brunelleschi es el Hospital de los Inocentes. Era un orfanato que funcionaba como orfanato, como hospital, y lo más interesante es el pórtico. El pórtico tiene una planta súper interesante. Está como compartimentada en espacios cuadrados cubiertos por bóvedas vaídas. Una bóveda vaída es como si yo cojo una sábana, y 4 personas cogen de un extremo y le doy por aquí una corriente de aire, ¿no? Y la levanto así, con los 4 extremos cogidos, ¿vale? Bueno, aquí a lo mejor lo veis un poco mejor. Eso es una bóveda vaída, muy típica de esta época. Si os fijáis, tiene además arcos de medio punto, muy grandes, y columnas corintias muy finitas. Todo súper clásico, todo con un vocabulario muy clásico. Lo que mola, lo que hace tan bonito y tan proporcionado al Hospital de los Inocentes es esa repetición de ese módulo. Si os fijáis, repite el módulo constantemente: columna, arco, bóveda vaída, columna, arco, bóveda vaída, creando un ritmo compositivo y generando una profundidad, una perspectiva lineal que está buscando. Es interesantísima la bicromía. Los elementos tectónicos, los arcos, pilares, ventanas, van a estar en gris, en una piedra llamada la Pietra Serena, muy apreciada en Florencia, y el resto, el blanco, lo deja para los muros. En las enjutas de los arcos, en esos espacios triangulares, van a aparecer medallones con niños, que lo van a hacer además Luca de la Rubia. Otra obra muy interesante es la Basílica de San Lorenzo. Crea una iglesia de planta basilical con 3 naves, con su transepto y sus capillas laterales, totalmente inspirada en los modelos paleocristianos, concretamente en Santa Sabina. Aplica aquí todos sus conocimientos matemáticos, tiene una elegancia, una proporción, una simetría impecable. La nave central aparece adintelada con casetones. Los casetones, recordamos que son una serie de cuadritos decorados, todos iguales, que van a crear un ritmo compositivo, que van a crear un módulo que se repite, profundidad, perspectiva. Les va a encantar en esta época. En las naves laterales están cubiertas de nuevo por bóvedas vaídas, ¿lo veis? Y vemos otra vez la bicromía típica de la arquitectura brunelleschiana. La fachada está sin acabar y aunque Miguel Ángel va a intentar acabarla, hizo un dibujillo. Es curioso porque en el 2011 el alcalde de Florencia se planteó acabarla con el modelo de Miguel Ángel y esto se estableció un debate muy grande que al final no se llegó a término. Vuelve a este mismo modelo en la iglesia del Santo Espíritu, donde además va a perfeccionar muchísimo ese sistema de los módulos cuadrados. En la iglesia esta, fijaros que es similar, los casetones son distintos, no son como octagonales y no tan cuadraditos. Otra de sus obras más conocidas es la Sacristía Vieja. En esta vemos un pequeño espacio cubierto por una cúpula y una planta centralizada. Está llena de elementos clásicos: pilastras, capiteles corintios, entablamentos, ventanas de arco de medio punto, frontones, todo un lenguaje clásico que ya se conoce, adaptado a las nuevas necesidades. La Capilla Pazzi es la síntesis entre la arquitectura dintelada y la arquitectura abovedada. Aquí vamos a encontrarnos la proporción áurea, una proporción que les encanta a los renacentistas, por supuesto. Esta capilla se encuentra en el claustro de la iglesia de la Santa Croce, está llena de elementos clásicos, columnas corintias, pilastras, entablamentos, arcos de medio punto, casetones. Es parecida a la Sacristía Vieja. Vamos a ver que de nuevo alterna la bicromía del gris con los elementos tectónicos y decorativos y el blanco para el muro. Los medallones de nuevo son de Luca de la Rubia. Una de sus obras también muy importante va a ser el Palacio Pitti. Realmente Brunelleschi levanta este edificio en colaboración con su discípulo Micheloso, que va a ser uno de los grandes arquitectos también de la Florencia del siglo XV. El Palacio Pitti estaba hecho para un banquero, es un palacio colosal, un palacio grande, el más grande de toda Florencia. Está situado al otro lado del río, no tiene muchas novedades con respecto a los palacios medievales. Encontramos 3 cuerpos con sillares almohadillados. En los palacios, la primera planta solía ser para los carruajes, los caballos, las cocinas, los grandes servicios. La primera planta era la planta noble, donde vivía el dueño del palacio y donde recibía a toda la gente y estaban los salones más ricos y la parte más bonita del palacio. La parte de arriba pues era destinada al personal de servicio, habitaciones para los criados, etc.
Es mucho más interesante otro palacio que hace Micheloso, el Palacio Medici Riccardi. Este palacio es muchísimo más interesante que el Palacio Pitti, porque aunque tiene la solidez de los palacios medievales, Micheloso en este establece el modelo de palacio moderno. Pone un palacio de 3 pisos, separados por una cornisa. El primer piso estaría almohadillado, el segundo un poco menos y el tercero un poco menos. Es decir, va rebajando el almohadillado conforme va subiendo de nivel. El edificio viene rematado por una cornisa gigante, un gran alerón, apoyado sobre ménsulas para proteger al edificio de la lluvia, porque en Florencia llueve un montón. El otro gran arquitecto de la segunda mitad del siglo XV es Alberti. Este sí es el arquitecto moderno. De hecho, es más proyectista, más intelectual. Escribió muchísimos tratados de teoría. Es el teórico más importante del 400. Sus ideas más importantes de la arquitectura van a estar condensadas en un libro que se llama De Re a Edificatoria. Es una reflexión sobre los problemas de la arquitectura y las soluciones que propone. Además de arquitecto, como todos, era poeta, matemático, un gran humanista, empezó la carrera de Derecho, aunque no la acabó. Era un intelectual, conocía un montón de idiomas. Además era un atleta, viajó muchísimo. Comenzó su trabajo en Rímini, para el tirano Malatesta. Uno de estos condottieri que hablábamos al principio era el tirano de Rímini. Para el templo malatestiano solo va a hacer la fachada. Segismundo Malatesta quiso hacer de este edificio un templo dedicado a los héroes de su ciudad. Obviamente, toda la familia Malatesta también tenía que estar aquí enterrada. En el lateral aparecerían las tumbas. Probablemente para el modelo de esta fachada se va a inspirar en el arco de Augusto de Rímini o en el arco de Constantino de Roma. Alberti va a buscar siempre modelos clásicos y, hombre, para alabar a Malatesta, ¿qué mejor que un arco de triunfo? Vemos que el primer cuerpo sería claramente el arco de triunfo y el segundo, aunque no está construido, ahí iba un frontón. Aparecen elementos súper clásicos como arcos de medio punto, columnas, entablamentos, cornisas, frontones, etcétera, etcétera. Una de sus obras más conocidas es Santa María Novella. De nuevo, va a hacer la fachada para este edificio. También era una iglesia gótica, tenía su claustro, su interior ya hecho, su campanile. Alberti va a diseñar simplemente la fachada. Tiene esa policromía típica de la arquitectura florentina, especialmente del Trecento. Y vamos a ver que son 2 cuerpos unidos por 2 volutas. El primer piso es rectangular, que juega, ¿no?, con la alternancia bicromática del blanco y del verde. Incluso tenemos algún arquillo apuntado, que nos recuerda al origen gótico. Esta fachada es un auténtico juego matemático entre cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos. Vemos mucho la repetición del módulo cuadrado. En el segundo piso aparece un cuadrado rematado por un frontón y ambos pisos están unidos por unas volutas que ocultan los tejadillos de las naves laterales. Una de las mejores obras de Alberti es San Andrés de Mantua. Esta iglesia sí la va a hacer él entera. Nos vamos a encontrar todos los elementos del repertorio clásico. La bóveda de cañón con casetones, los frontones, las pilastras, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer es sintetizar los 2 modelos anteriores. Va a sintetizar el arco de triunfo y el frontón clásico. En la fachada nos encontramos un arco de triunfo con un solo vano, con una serie de pilastras colosales que ocupan 2 plantas, hornacinas. Suprime el ático y lo que va a poner en vez del ático del arco de triunfo le va a colocar un frontón triangular. En el interior vemos una planta de una sola nave muy grande, cubierta con una bóveda de cañón con casetones y con capillas laterales. Si vemos un espacio unificado, un espacio unitario mucho más colosal, y un gran crucero con una cúpula sobre pechinas inspirada en la de Brunelleschi y en la del Panteón. Otro de sus edificios va a ser el Palacio Rucellai. Recuerda un poquillo al de los Medici de Micheloso, tiene también 3 plantas, está hecho para una familia de mercaderes. Como novedad es que aparecen los órdenes clásicos en las pilastras. Lo más importante del Palacio Rucellai es la superposición de órdenes. Abajo nos encontramos dórico, arriba jónico y en la planta superior el corintio. Esto es súper clásico. Esto lo habían hecho los romanos pues ya en el Coliseo, ¿no?, en un montón de edificios. De hecho, era como la norma para hacer las cosas bien, la superposición de órdenes. Una cosa curiosa es que no hay degradación de almohadillado en los sillares. Todos los sillares están un poquito almohadillados. Añade elementos característicos de los palacios medievales florentinos, como esa gran cornisa, las ventanas de arco de medio punto con su parte luz, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo por hoy. Si habéis llegado hasta el final es porque os ha gustado. Por favor, dadle un like, dadle un like.